¿Qué es la autoridad docente? ¿Cómo fue evolucionando la autoridad docente a lo largo del tiempo? ¿Los docentes de ahora tenemos menos autoridad? ¿Qué elementos son necesarios para construir la autoridad? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Sebastián Fiorino, donde hoy vamos a trabajar con un tema muy pedido durante el 2024, que es la autoridad docente. Este es un tema clásico dentro de lo que es la formación en la práctica docente, la didáctica, la filosofía de la enseñanza y otras materias que abordan esta conceptualización sobre la noción de autoridad. Y me parece interesante arrancar pensando en la definición de la palabra autoridad, ¿no? Prestigio o crédito que se le reconoce a alguien o alguna institución. Y acá empezamos a entender un poquito el vínculo que tiene la institución con la autoridad, ¿no? Claramente cuando estamos hablando de autoridad estamos hablando de autorización, de una palabra autorizada, de alguien que nos otorga el poder de tener la autoridad para opinar, para enseñar, para calificar, para hablar, para explicar, para comunicar alguna idea, para comunicar o para realizar algún tipo también de oficio. Claramente, si se me rompe el gas en mi casa y viene el gasista, es el gasista el que tiene la autoridad, porque tiene el saber experto, porque tiene la expertise, porque sabe, porque se formó para eso, para opinar sobre mi calefón, sobre mi conexión de gas. Y lo mismo pasa con un docente, lo mismo puede pasar también con algunos oficios que son llamados oficios de la edad moderna, llámese el docente, el policía, llámese también los médicos, son aquellos que una institución, en este caso la escuela, y ahí si mi amigo Dieguito pasa a la primera imagen, acá elegí este primer slide para mostrarles, la escuela claramente es la que dota o la que debería garantizar la autoridad del docente. Y vamos a ir hablando un poquito porque claramente las instituciones fueron cambiando en este tema. Por eso antes, al principio en la introducción te decía que la palabra autoridad también puede estar muy ligado a cuestiones filosóficas, dado que en este último tiempo las instituciones han cambiado, han modificado su autoridad, su legitimidad, cuánto las personas creen en esa institución, ¿no? Cuánto creen en la escuela, cuánto creen en el hospital, cuánto creen en la policía. Y fíjate este término, ¿no? Dar crédito, creer, está muy relacionado con la autoridad. Si yo no le creo a mi docente, muy probablemente no genere un aprendizaje. Muy probablemente si yo soy docente y mis estudiantes no creen en mí, y se va a dificultar enseñar, porque acá vemos la importancia del concepto de autoridad docente en la credibilidad, en el crédito que tiene un docente a la hora de enseñar. Y también si estamos hablando de institución, estamos hablando también de lo que podemos hablar de un concepto que está muy ligado a la autoridad, que es el poder. Es la institución la que nos da a nosotros, los docentes, en este caso la escuela, le da a los docentes el poder de enseñar, el poder de planificar, de pensar su clase, el poder también de marcar límites de convivencia, el poder de calificar, el poder de evaluar, el poder de darle al docente el manejo de la clase, el manejo de las calificaciones, el manejo también de la comunicación dentro de la clase. Y si hablamos de poder, estamos hablando también de otra consigna que es esencial para poder generar un vínculo. ¿Y qué es esta consigna? Bueno, en principio claramente lo que estamos viendo es que en otras formas, esto después lo voy a ir viendo un poquito en lo que es la historia de la escuela, en lo que es la historia moderna de la escuela. Ustedes saben, si no lo pueden ver en alguno de los videos que tienen en el canal de YouTube de Sebastián Fiorino, donde trabajamos temas sobre historia de la educación, ahí podemos ver que la escuela es una institución moderna. Y claramente con la escuela nace lo que es
el oficio del docente, el trabajador docente, la figura del docente como hoy la conocemos, ¿no? Obviamente no te estoy hablando de que la figura del maestro, la maestra, obviamente viene desde antes, desde Grecia o desde mucho antes, pero a lo que voy es que la figura del docente como la conocemos nace en la modernidad. Cuando estamos hablando de la modernidad, aquí en Argentina estamos hablando de lo que es el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde se constituye el sistema educativo, solventado, autorizado por el Estado Nacional, los estados modernos. Entonces acá podemos pensar una primera ligazón histórica de la autoridad. Nace el Estado Nacional, se configura lo que es el sistema educativo, la escuela tiene la hegemonía de la institución educativa y es la escuela la que le da la autoridad, el poder, el crédito, el prestigio al docente para manejar su clase, para imponer las normas de convivencia, para dialogar. Pero eran sociedades diferentes, eran sociedades distintas, no era la misma sociedad. Ahí lo que empezamos a ver es que claramente en lo que es el Estado moderno, el maestro tenía una figura de autoridad que hoy, no por decirle que no la tiene, cambió, ¿no? Que hoy podemos decir que la tiene, pero en un sentido diferente, distinto. Porque, bueno, claramente cuando nosotros hablábamos de autoridad docente en las escuelas modernas, era el docente con esta figura hasta sermientina, ¿no? También ahí te voy a dejar acá un enlace. Uy, ahora tengo tantas imágenes que estamos acá en Recoveco Record, está buenísimo lo que estamos grabando, pero te voy a dejar acá arriba la descripción de un video donde hablamos sobre la infancia moderna y Sarmiento claramente lo estipulaba, que ahí podemos ver un poquito las normativas del docente moderno, que es: el docente tiene la última palabra, el docente sabe lo que hace, el docente tiene un conocimiento hasta mayor que las familias, o sea, la escuela era una institución suprafamiliar, por ende el docente tenía un poder en una estructura social por arriba de las familias, donde no se le discutía al docente las decisiones que la misma institución le autorizaba a ese docente a que determine cómo se tenía que enseñar, las calificaciones, cómo eran los tiempos de la clase, cómo eran los vínculos, cómo eran los tratos, ¿no? Esto se determinaba de una manera donde la institución, escuela, tenía un nivel de legitimidad que hoy no tiene. ¿Y por qué que hoy no tiene? Y bueno, y acá nos metemos en otro concepto que también está muy ligado a autoridad docente, que son las crisis institucionales de la posmodernidad. Se habla que la escuela está en una crisis institucional. ¿Por qué? Y porque la escuela ha perdido credibilidad. ¿En qué sentido? Que la escuela tiene que formar para los trabajos del futuro, que los docentes no saben lo que hacen. Claramente ahora se da esto lo voy a tocar con las nuevas formas de autoridad, pero se le da mucho más un papel de decisión y de discusión de las formas de enseñanza a las familias, donde las familias tienen otro rol dentro de la constitución escolar, dentro de la institución, en donde modifica esta autoridad que venimos trabajando, ¿no? Esta credibilidad que venimos trabajando, que en la modernidad era una forma y que ahora podemos decir que existen lo que es una crisis de esa credibilidad de la autoridad del docente, ¿no? Una crisis de credibilidad que no solamente le toca al docente, sino que también toca a la institución. En mi canal de YouTube tienen lo que es la serie de instituciones educativas, donde vamos a ver el poder institucional. Por ende, si una institución está en crisis, los trabajadores o el rol docente también va a estar en crisis, llámese también lo que es la autoridad, ¿no? Entonces, acá también empezamos a ver que las familias en la posmodernidad tienen otro vínculo con lo que es la institución escuela, no solo en la credibilidad, sino también en se habla de un debilitamiento de poder de las instituciones, ¿no? Entonces, en este contexto, el maestro se ve obligado a considerar a su autoridad como una conquista sujeta a renovación permanente y no como una propiedad inherente a su función. Esto te lo estaba leyendo
directamente desde un texto de Emilio Tenti Fanfani. Acá fuimos trabajando con diversos documentos y que básicamente, claramente ya vos no vas a solamente por ponerte el guardapolvo blanco o acá como estamos viendo con esta docente o con ya no solamente el que está parado va a tener esa autoridad, sino que uno la tiene que ir construyendo, sino que uno la tiene que ir dialogando. Hay una construcción como democrática de la autoridad. Hay muchas personas, en el último stream de la escuela ahí estuvimos trabajando, hay muchas personas que consideran que uno tiene que hacerse cargo del cargo, uno tiene que hacerse cargo de ese poder, porque sin autoridad no hay aprendizaje, sin autoridad no hay enseñanza. Si no hay autoridad y no hay enseñanza es porque no hay credibilidad en aquel que me enseña, porque no hay credibilidad en ese docente. Entonces ese docente debe conquistar esa autoridad. Por eso se habla de una construcción. Y acá me parece interesante, acá tengo también mis notas personales más allá de la compu, me parece interesante hacer una diferencia entre lo que es la autoridad y el autoritarismo. Muchas veces se confunde esto porque se piensa que la autoridad es en base al miedo, a que te respeten por miedo al castigo, por miedo a desaprobar, por miedo a la sanción. Y eso es autoritarismo. La autoridad se construye en base al respeto. La autoridad se construye en base a un marco claramente pedagógico, una autoridad podemos decir técnica, como dice Emilio Tenti Fanfani, donde el docente debe saber de lo que explica. Vos estudiaste lo que estás enseñando, lo que estás transmitiendo. Yo lo estudié, lo que estoy transmitiendo ahora. Hay sumado a una experiencia en mi caso, de 12 años siendo docente de nivel superior, en tu caso, los años que vos tengas en tu trabajo. Y también un saber normativo. Hay una normativa que también constituye, hay pautas de convivencia dentro de un aula. Muchas veces se habla de protocolos, ¿no? Bueno, ese protocolo es el que nos da también a nosotros la autoridad, podemos decir la autoridad normativa, la autoridad burocrática. Y después también esta cuestión del vínculo con un otro. Si no hay un vínculo con un otro, es el otro el que nos da la autoridad. Es la alteridad el que te delega el poder de la credibilidad. Yo para que vos me creas a mí, vos me tenés que creer, vos me tenés que dar tu creencia. Si vos no me crees y yo si no construyo con vos mutuamente, demostrándote lo que sé, marcándote, ¿no? Porque esto es interesante, la autoridad es un lugar experto. Por eso muchas veces cuando nosotros estamos dando algún tipo de devolución en alguna evaluación, hoy algunas instituciones nos piden que argumentemos, que fundamentemos por qué tomamos esa decisión. Vamos a poner un ejemplo de una decisión de calificar a alguien. Y me había quedado con esta mirada de la justificación, ¿no? Ahora todo se debe argumentar, ahora todo se debe fundamentar. Y muchos docentes, mismo muchos en los institutos de formación docente donde trabajo, hay como un miedo a la autoridad. Hay un video que te lo voy a dejar más abajo que se lo reconocí a Jessica Tritten cuando vino al stream de la escuela ahí, que es de la autoridad, de Escuela de Maestros, de Canal Encuentro, donde hay un miedo muy latente que es el miedo a que los chicos nuestros estudiantes no nos hagan caso, ¿no? El miedo a perder el poder de la dirección de la clase, de la conducción de la clase, ¿no? Acá se desprenden dos ideas centrales. Primero, el docente claramente debe tener autoridad y hacerse cargo de esa autoridad. No se puede eludir a la autoridad si uno quiere ser docente. No se puede eludir a la autoridad si uno quiere ser médico. ¿Por qué? Porque es esa una condición esencial para la enseñanza efectiva, para que el otro aprenda, que nos crea, que sepa que nosotros no estamos diciendo cualquier verdura, cualquier mentira. Sumado a que hoy en esta sociedad, podemos decir posmoderna, en esta sociedad actual, el docente debe justificar, debe argumentar, ¿no? Y yo me había quedado con el ejemplo de, imagínate que descalificábamos a alguien, que alguien desaprueba en alguna evaluación. Bueno, el estudiante debe saber dónde se equivocó y qué es en dónde está el error. Primero, por
que el error es parte del aprendizaje, y segundo, porque es ahí donde uno demuestra la autoridad docente. Cuando uno entiende, o cuando el estudiante entiende en dónde se equivoca, que este docente lo que me está marcando tiene una razón, una verdad, una credibilidad, una autorización de un estudio, de una institución que le está dando ese poder, sumado a que también hay que sumarle esta instancia de diálogo, de comunicación. Ahora la autoridad se debe dialogar, se debe comunicar. Esta concepción de una autoridad democrática, que en el stream Viviana Postay no estaba muy de acuerdo con esta autoridad democrática, pero bueno, algunos autores nos hablan de esta construcción compartida de autoridad. ¿Por qué? Porque el otro debe entender, y para entender en esa facultad del entendimiento me está dando su autoridad. Me parece interesante que hoy una nueva forma podemos pensar de autoridad es motivar, favorecer a lo que es esta cuestión de la curiosidad, alentar a los demás. Ahí también cuando uno le da cuando uno legitima al otro, está también construyendo su autoridad, porque también lo que está favoreciendo es ¿para qué ser docente en una sociedad actual, ¿no? Donde hay mucha búsqueda y donde claramente me parece un punto interesante para tocar es el docente debe conocer las condiciones culturales y económicas y sociales de sus estudiantes. Y es ahí donde también construye autoridad. ¿Por qué? Porque, bueno, Emilio Tenti Fanfani pone un ejemplo bárbaro, que es que él lo pone con el ejemplo de la cumbia, catalogado cumbia villera, donde el docente debe conocer la música que escuchan sus estudiantes, para que desde ahí por ahí pueda ir llevándolo culturalmente a otras formas, a otros tipos de cumbia colombiana, cumbia santafesina. Y pienso también a que el docente debe ser capaz de conocer a sus estudiantes para que este mensaje sea efectivo. Siempre lo voy a decir, no hay mejor didáctica que conocer a tus estudiantes, como decía Edith Litwin, y esto ayuda a conocer y a construir la autoridad. Como para ir cerrando, algunos te había planteado sobre esta cuestión de si vos sabés del tema, ya tenés una autoridad técnica, un dominio técnico del tema. También hay que tener una autoridad moral, ética. Y esto es interesante porque ahí vinculamos a la autoridad con la noción de justicia, de los derechos, de dar la palabra, de no ser injustos, de esta noción también sobre cuáles son los deberes y las obligaciones que tenemos dentro de un marco de convivencia. Por eso saber sobre marcos normativos, no solamente de cómo tenemos que ser nosotros con nuestros estudiantes, sino también cómo tenemos que ser tratados. Estas cuestiones de la violencia institucional me parece muy interesante también para traerlo y problematizar a la autoridad. Y básicamente, y como para ir cerrando, estas cuestiones sobre un vínculo con el otro. Hoy por hoy no hay autoridad solamente por sí solo, sino que la autoridad claramente tiene que ser construida con un otro. Y a la pregunta de que si los docentes hemos perdido la autoridad, yo diría que no. Yo diría que lo que sucedió es que esto se fue modificando, porque las instituciones se fueron modificando, porque el vínculo con la escuela, con la credibilidad que tiene la escuela en la sociedad se fue modificando, con la credibilidad que tiene el Estado se fue modificando, con la credibilidad que tiene el docente, con la sociedad y la familia se fue modificando, y hasta la autoridad de los padres, ¿no? También dentro de lo que es el vínculo en lugar del adulto. Bueno, acá por ejemplo en esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla, claramente estamos viendo a una docente con estudiantes de nivel medio, pero acá fíjense cómo hay una docente con estudiantes, podemos decir, de nivel primario, y acá por ahí es interesante porque muchas veces la autoridad se pone al papel o al lugar del adulto, ¿no? Que tenemos los docentes este deber ético que tenemos con las futuras generaciones para poder empoderarlas, para poder enseñarles, pero básicamente para poder sobrellevar y tener
una tarea de enseñanza con una autoridad que sea compartida por todos y todas. Hasta acá llegamos con este video de autoridad docente. Si te gustó, dejale un like, dejale también activar la campanita para las notificaciones. Te dejo un saludo muy grande y espero que sigas acá en el canal de Sebastián Fiorino.